Hola amigos, muy buenos días. ¿Se ha sentido usted en algún momento como que tomó malas decisiones y se siente en medio de una encrucijada y que pues ha tomado malas decisiones y ahora está sufriendo la consecuencia de esas malas decisiones? Bueno, algo así le pasó a David. Estamos en los capítulos finales del primer libro de Samuel y leímos en el capítulo 28 que David vivía en tierras del rey filisteo y el rey filisteo le dijo: David, prepara a tus hombres porque van a venir conmigo a la guerra. Y esa guerra era contra los israelitas. Así es que yo creo que David entró como en una presión de decir: ¿cómo? O sea, yo vine con los filisteos, pero mi plan no es unirme a ellos para pelear contra mi familia, contra mi pueblo. Y en ese momento David contestó: muy bien, rey Aquis, le dijo: claro que sí, ahora usted va a ver de lo que soy capaz. Hasta eso, presuntuoso David diciendo: bueno, ahora va a ver que voy a matar a muchos israelitas. Yo no creo que eso sucediera. Y nos toca leer hoy en el capítulo 29, dice al principio: los filisteos se reunieron todo su ejército en Afec, sus jefes marchaban al frente de grupos de 100 y de 1000 soldados. Cuando los filisteos vieron que al final de su ejército pasaba el rey Aquis junto con David y sus hombres, le gritaron: ¿qué hacen aquí esos israelitas? Y Aquis le contestó: vienen con David, el que era ayudante de Saúl, el rey de Israel. David se apartó de Saúl y hace ya más de un año que está conmigo. Desde entonces ha sido muy fiel, no tengo nada que decir en su contra. Los jefes militares de los filisteos se enojaron mucho y le exigieron: dile que se vaya de aquí, que regrese a su país con todos sus hombres. ¿No te das cuenta de que podría volverse nuestro enemigo en la batalla? Con él, con tal de ganarse otra vez la simpatía de Saúl, sería capaz de matar a nuestros soldados. Toma en cuenta que de él habla la canción: Saúl mató a 1000 soldados, pero David mató a 10,000. Aquis entonces llamó a David y le dijo: te juro por Dios que yo no tengo nada contra ti. Desde el día que llegaste hasta hoy, tú has sido fiel conmigo, pero los jefes de los filisteos no confían en ti, así que regrésate en paz y no hagas enojar a los jefes del ejército. Pero David contestó: ¿de qué se me acusa? ¿En qué he ofendido a su majestad desde que empecé a servirle hasta hoy? ¿Por qué no me permite usted pelear contra sus enemigos? Y Aquis le volvió a decir: yo no tengo nada contra ti, en mi opinión tú eres tan bueno como un ángel, pero los jefes de los filisteos no quieren que vayas con nosotros a la batalla. Yo te agradecería mañana temprano, en cuanto salga el sol, tú y tus hombres regresen a la ciudad que les di. David está entre las patas de los caballos, porque, como dijimos antes, David pensó que si no huía de Saúl, muy lejos de él, Saúl acabaría matándolo, y se fue a refugiar con Aquis. Pero nunca se imaginó que un día Aquis iba a levantarse con ganas de pelear. Y entonces él dice: vamos a la guerra contra los israelitas. Y yo no alcanzo a entender por qué David de principio se muestra tan valiente, decimos los mexicanos, tan picudo. El hecho de decir: claro que sí, ahora va a ver usted de lo que soy capaz. Yo no creo que David fuera a levantar su espada. ¿Por qué? Porque había tenido al rey Saúl a su lado. Primero le cortó la capa, luego le robó la lanza. Pudo haberlo matado en ese momento, pero no lo hizo porque era el ungido del Señor. Y sinceramente yo creo que si David toma su espada contra otro israelita, David no lo hubiera hecho. Pero ¿qué sucede con David? Estaba entre las patas de los caballos. Él había decidido venir a vivir con los filisteos. Inclusive ahí en el capítulo 27 se narra un acontecimiento de que David iba contra los pueblos filisteos para robarles su comida, sus animales, sus vestidos. Y cuando el rey Aquis le preguntaba, él le decía que él había peleado contra algunos pueblos de Israel, haciéndole creer que en realidad él estaba peleando contra los israelitas. Y ahora David está entre las patas de los caballos. Pero ¿qué es lo que vemos? La hermosa lección de este capítulo: que hay un Dios soberano. Dijimos el domingo en el Salmo 57 que David había dicho: tú eres el Dios que está sobre los cielos, tú eres el Dios que está en el cielo, tú eres el Dios soberano que gobierna, que Él dirige la vida de las personas. Y aun cuando David no había tomado la mejor decisión yéndose a vivir a tierra de los filisteos,
ahora que está en medio de esta encrucijada de su vida, Dios va a obrar. ¿Y cómo lo obra? Muy sencillo. Nosotros lo pensaríamos hoy día. Bueno, el rey Aquis por alguna razón le había tomado mucho aprecio a David y dice: es que tú eres un ángel, tú eres fiel conmigo. Como que el rey Aquis, no sé si ya era muy grande de edad, pero como que ya le había tomado mucho cariño a David y no veía en él a su posible enemigo. Y simplemente pareciera que Dios le picó las costillas a los jefes militares y le dijeron: oye, Aquis, ¿cómo es posible? ¿Cómo crees que David va a venir a la guerra con nosotros? Al contrario, despídelo. ¿No te das cuenta que en el momento de la guerra puede tomar su espada y pelear contra nosotros? Sí, claro, es muy obvio. Yo también lo pensaría así. Pero por alguna razón el rey Aquis no lo vislumbraba. Así es que, gracias a Dios, el rey Aquis lo despide y dice: David, pues cuando amanezca, vete con tus soldados. Pero ¿cuál es la hermosa lección de esto, queridos amigos, queridos hermanos? Cuando nosotros hemos entregado nuestra vida, cuando tenemos esa íntima comunión con Dios, puede ser que tomemos malas decisiones, que en algún momento de nuestra vida nos equivoquemos, pero la confianza que tenemos es que pues Dios no va a depender de nuestras buenas o de nuestras malas decisiones. Dios nos deja, es lo que decimos muchas veces, Dios no nos deja tirado a nuestra suerte. Dios no nos deja tirado a nuestras malas decisiones. Él va a obrar para, dice el Salmo, para extender su brazo desde el cielo y para salvarnos. ¿Por qué? Porque somos sus hijos, y esa es la diferencia entre ser un religioso y ser hijo de Dios. Cuando tú eres hijo de Dios, número uno, tú has sido rescatado por la sangre de Cristo en la cruz del Calvario, y Dios ha obrado en ti de su misericordia para rescatarte y para hacerte parte de su familia. Y bueno, cuando tú tienes un hijo, pues si amas a tu hijo, das todo lo que tienes a tu alcance por salvar, por rescatar, por mantener a salvo a tu hijo. Y David era un hijo de Dios y era el rey de Israel, que ya había sido ungido. Así es que Dios va a obrar por encima de los filisteos para salvar a David y para librarle de la encrucijada en la que él se metió. Queridos amigos, probablemente nosotros en algún momento de nuestra vida vivamos la consecuencia de nuestras malas decisiones. Llega a haber un momento en nuestra vida que, ofuscados por los problemas, bajo el temor de las circunstancias, exasperados porque las situaciones no resultan como nosotros queremos, tomamos malas decisiones. Y de esas malas decisiones nos vamos a ver atrapados en circunstancias que no quisiéramos estar. Porque principalmente en medio de esas circunstancias somos tentados a desobedecer a Dios. Así es que yo quiero invitarte a que vengamos en oración y le digamos: oh Padre, te rogamos, ayúdanos, líbranos de las malas decisiones, y que el día de mañana quedemos atrapados como quedó atrapado David bajo la pata de los caballos. Vamos a orar. Padre, gracias por esta lección de este día, gracias porque nos das la vida y porque podemos ver que a pesar de que David no había tomado una muy buena decisión de ir a vivir con los filisteos, Señor, él se vio atrapado en circunstancias de las cuales tú le liberaste. Y hoy día, Señor, te queremos reiterar que hemos creído en Jesús como Señor y Salvador y hemos sido parte, ahora hemos venido a ser parte de tu familia, y sabemos por la Escritura que el mismo Señor Jesús decía que Él permanecería con nosotros hasta el fin del mundo. Y eso nos da la confianza de saber que en nuestro caminar, aunque lleguemos a tomar malas decisiones, tú estás con nosotros y tú nos vas a librar aún de esas circunstancias enredadas y complejas en las que a veces nos metemos. Te ruego, Señor, danos de tu Espíritu, que tu Espíritu nos dé la sabiduría para tomar sabias decisiones en nuestro diario vivir. Te lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Queridos amigos, nos vemos el día de mañana.